Hola compañeros, soy Armando de Miguel y te doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los clásicos populares de la magia, pero eso sí, después de la intro. Bueno, pues yo llamo clásicos populares de la magia a aquellos juegos que son del dominio público en un país o en una región determinada. Un ejemplo muy claro podría ser aquí en España el conocido juego de los 3 montones o las 21 cartas. A ver, son juegos que hay que conocerlos, precisamente por eso, porque son conocidos. Y bueno, pues ningún mago aficionado o profesional que tenga un poquito de lo que hay que tener, pues los va a hacer en público. Y por lo tanto, no cabe la posibilidad de que si, por ejemplo, uno de estos juegos tú se lo explicas a un profano, pues este no va a poder tirar la alfombra que está bajo los pies del mago para que se caiga mientras está haciendo el juego de magia. Porque esto de que revienten un juego a un mago revelando el truco mientras lo está ejecutando, por desgracia cada vez ocurre más. Y cada vez va a ocurrir más gracias a los revientatrucos de YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, incluso yo he sido testigo de un caso memorable. Un mago conocido, que no voy a decir su nombre, está haciendo un juego de magia de cerca en una mesa. De repente un espectador se pone a mirar el móvil. Cuando el mago le dice que está haciendo un juego, que le preste un poco de atención, así, de buen rollo y tal, la respuesta del individuo es: pero si ya te estoy atendiendo, estoy buscando cómo lo haces por internet. A ver, en tiempo real, compañeros. Pero bueno, parece ser que eso es a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Y mucho más cuando la gente pregunte por el truco de un juego, pues a la inteligencia artificial. Pero volviendo a los clásicos populares. Estos efectos son los juegos clásicos que los padres se los hacen a sus hijos y luego se los explican, en el colegio se los van haciendo, bueno, yo que sé, pues unos compañeros a otros, o en el instituto, en fin. Y antiguamente, aunque todavía suele tenerse la costumbre en algunos lugares de España, por la tarde se va al bar a echar la partida. Y bueno, con esa misma baraja con la que se jugaba la partida, el listillo del barrio o del pueblo, pues se dedicaba a veces a hacer este tipo de juegos, incluso en muchos casos con compinche. Porque el objetivo en general en este entorno de estos pseudomagos era reírse un poco de sus espectadores víctimas. A ver, estas pequeñas sesiones de magia solían concluir explicando el secreto para demostrar lo tontos que eran los espectadores con respecto al listo que era quien los había engañado con una cosa tan simple. En fin. Por cierto, a veces los magos nos encontramos con resistencia a la hora de ver juegos de magia y es debido a que algunos espectadores se han sentido objeto de burla por alguno de estos pseudomagos improvisados. Por otro lado, también es verdad que a alguno de estos clásicos populares los magos le hemos dado una vuelta o dos o tres para poder engañar a la gente que conoce el juego. De la versión de las 21 cartas hay 40.000 métodos en los cuales evidentemente no se parece en nada el secreto al que conoce todo el mundo o al que es un clásico popular. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa. Pues estos clásicos populares, a ver, por el hecho de ser clásicos populares, no es que sean juegos malos, al contrario. O sea, muchos de estos juegos son absolutamente geniales. Y además tienen que ser automáticos o pseudoautomáticos y encima muy fáciles de hacer. De hecho, esta es la razón por la que son clásicos populares de la magia, porque siguen engañando año tras año, mes tras mes, yo que sé, siglo tras siglo, generación tras generación, a pesar de estar hechos sin ensayar y generalmente penosamente presentados. Y aún así, siguen funcionando perfectamente. El famoso juego de la posada o el de las 21 cartas, del que hemos hablado anteriormente, pues en mi opinión son una auténtica genialidad. De hecho, este último, el juego de las 21 cartas, me sirvió de broma mágica en uno de los artículos que escribí en la revista Las Novedades de Magia Madrid. A ver, en todas estas revistas, catálogos para vagos, pues siempre explicaba un juego. Y en una de ellas describía el efecto del juego de las 21 cartas, pero lo describía como lo haría si tuviese que venderlo dentro de este catálogo de magia. Bueno, la revista en cuestión es la número 17 y se editó en 1992. Te lo leo porque yo me sigo divirtiendo con este artículo. Se titula Armando de Miguel explica un milagro. Y empiezo. Mira, hoy voy a presentar un juego que no solo es espectacular, sino también una completa novedad. Pero ¿qué digo novedad? Una auténtica primicia mágica. Está basado en un nuevo e ingenioso principio. Yo estoy seguro de que si lo haces durante estas fiestas, te van a sacar a hombros, te van a ovacionar, puesto en pie unas muchachitas vírgenes que te van a echar florecillas a tu paso, para que camines sobre ellas. Sobre las florecillas, no sobre las muchachitas. Dicho esto sea sin exagerar. ¿No me crees? Pues sigue leyendo. El efecto es simple.
Consiste en la adivinación de una carta pensada libremente, pero en condiciones completamente imposibles. En primer lugar, y tras una opípara cena, llegan los postres. Hora de demostrar que eres un excelente mago. Ya puedes escuchar el murmullo del público que, expectante, espera a su héroe. Las muchachitas púberes se apretujan fuera, impacientes con sus regazos llenos de pétalos de rosa, listos para lanzarte. Tú, sin inmutarte, impávido, como siempre, porque para eso eres un genio, pides prestada una baraja al anfitrión de la casa. Pues si eres lo suficientemente inteligente como para ser cliente de Magia Madrid, es seguro que estarás comiendo de gorra en casa de algún amigo o familiar. A ver, pides que mezclen la baraja y luego que 3 espectadores diferentes elijan de la baraja cada uno 7 cartas cualquiera, las que quieran. Una persona del público, elegida al azar, señala a uno de los 3 espectadores. El espectador elegido piensa una de las cartas de su paquete y no se la dice a nadie. Primero mezcla su paquete y luego mezcla su paquete junto con los paquetes de los otros 2 espectadores no elegidos. En estas circunstancias anuncias que en esas estrictas condiciones eres capaz de adivinar la carta elegida. ¿Cómo?, te preguntarás. Fácil, te respondo yo. No tienes más que hacer 3 montones cara arriba sobre la mesa y que el espectador que pensó la carta te diga en cuál de los 3 montones está. Recoge los montones dejando aquel en el que está la carta pensada en el centro. Esto lo repites 3 veces en total y luego la carta que hace la número 11 es la elegida. ¡Milagro! Pero ¿qué pasa? Esos murmullos que se escuchan tras la puerta más parecen el fragor de unas arpías que los dulces cantos de unas muchachitas. Y esos hachas, ¿pero qué hacéis con los hachas? No, a ver, con el martillo no. A ver, estate quieta con esa cuerda, mujer, que me ahogas. Bueno, y aquí terminaba el artículo. Me divertí mucho escribiendo esto y, por cierto, algunos magos se quejaron, incluso algunos cabreados, porque no le vieron la gracia, es decir, que se tragaron el que era un juego en serio, porque claro, es que la primera parte, o sea, fíjate que cómo es que son 3 espectadores, no voy a decir saca 21 cartas, coge 3 espectadores, cada uno coge 7 cartas, uno de los espectadores piensa una, etcétera, 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 etcétera. Vamos, que le di un poquito la vuelta a la presentación, pero vamos, que el juego es el mismo. Entonces, claro, hasta que no llegas a la parte de los 3 montones, pues evidentemente no te das cuenta de que te estoy tomando el pelo. Bueno, en cualquier caso, volviendo a nuestro tema, estos clásicos populares tienen una doble función. Porque en muchos casos nos han servido de entrada al mundo de la magia. De hecho, yo soy mago porque mi padre, cuando yo tenía 7 años, pues me hizo el efecto de la moneda hasta que desaparece por frotamente, lo cual me dejó completamente empatado. La segunda función que tiene estos juegos, como ya apunté antes, es que nos sirven para poder explicar uno de estos juegos cuando alguien se pone pesado para que le enseñemos un juego de magia. La manera más segura de no estar estropeando la actuación futura de un mago es explicar uno de estos juegos, que como ya son del dominio público, pues no va a suponer ningún despropósito. Otra cosa curiosa es que, aunque hay algunos efectos que son clásicos populares de manera relativamente universal, como el que he comentado antes de las 21 cartas o el de la posada, también hay algunos efectos que solamente son clásicos populares en otro país. Por ejemplo, la versión básica del juego Haga usted como yo hago, que se hace con 2 barajas, una azul y otra roja, es bastante conocido, relativamente conocido en Estados Unidos, mientras que aquí en España, si lo haces, es un auténtico mazazo. Una cosa importante es que tenemos que conocer estos clásicos populares para evitar que el listillo de turno, que además va a venir con ánimo de quedar por encima de ti, con su truquito de marras, pues no queremos que te dejen ridículo y arruine tu pequeña reputación, sobre todo si estás empezando. Por esa razón yo escribí un libro que se titula Los clásicos populares de la magia, los de aquí, los de España, y lo regalaba como precuela a las personas que compraban mi libro Curso Progresivo de Iniciación a la Magia. Y lo hacía para que conociesen esos juegos, porque la idea no es enseñarlos para que la gente los haga. O sea, si tú eres mago, pues no te vas a poner a hacer el de las 21 cartas, normalmente. Bueno, sino los explicaba para evitar que cuando estás empezando y en la transición de ser el chavalito o la chavalita que sabe unos juegos a pasar a ser el mago del grupo, pues aparezca el listillo de turno y te anule. Bueno, llegado a este punto, a mí yo te agradecería infinito si en los comentarios me dices cuáles son los clásicos populares de tu país o de tu región, ya que me parece una información pues de lo más interesante. Y mira, como me caes bien, solo por haber llegado hasta aquí en el vídeo y solo si me lo pides con amabilidad y mediante el formulario de contacto, yo te voy a proporcionar un enlace para la descarga gratuita de mi libro Los clásicos populares de la magia, de manera gratuita. Eso sí, a ver, es un libro con copyright que no se puede colgar en ningún sitio para su descarga, ni se puede reproducir de manera comercial o altruista,
De cualquier manera, no se puede reproducir sin permiso del autor. A ver, mira, yo te lo regalo a ti personalmente, para tu uso personal, para que lo leas, para que aprendas y en su caso, y sobre todo para que lo disfrutes. Pero no puedes distribuirlo sin mi permiso o usarlo para otros fines distintos del que te acabo de comentar. Lo que hay, compañero, lo que es gratis, pero hasta ahí. Bueno, y nada más por hoy. Si te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal. Si me quieres apoyar más directamente, puedes apuntarte a mis clases online o comprar alguno de mis libros. Abrazo grande y, como siempre, buena semana y salud, compañero.